solamente, Tiene la palabra. gracias, solamente preguntar cuál es la razón de retirar el dictamen número 4 que se refiere a los hechos registrados en Tanguato y qué consideraciones tomó la mesa directiva para hacerlo. Para mejorar el contenido del mismo y tal vez incorporar a otras autoridades en el informe, en el solicitado informe del gobierno. En esa lógica, si me lo permite, presidente, no sé si será este el momento oportuno o lo haga posteriormente, porque tengo precisamente observaciones sobre el mismo y no solamente que pudieran presentar un informe, sino que se haga una reunión de trabajo con las autoridades. No sería el momento porque no estamos en la discusión del dictamen, pero con todo gusto lo recibiremos sus observaciones. Gracias. Sí, presidente, proyecto del orden del día del 9 de junio del 2015, punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum, punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día, punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 4, discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes. Dictamen número 1, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal... Perdón, solicitamos son tan amables, hay muchos memorios alrededor de la mesa. Estamos trabajando en comisión, les pedimos a los colaboradores que están por aquí cercanos y son tan amables de permitir que se desarrolle la sesión. Muchas gracias. Dictamen por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2016 se asignen recursos suficientes para la entrada en operación de los juzgados familiares de proceso oral. Dictamen número 2, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal para que refuerce la aplicación de la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal para preservar la tranquilidad de los usuarios del sistema de transporte colectivo MET. Dictamen número 3, por el que la Comisión Permanente exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México a analizar y presentar alternativas de solución a la problemática que aqueja a las comunidades localizadas en los límites territoriales entre ambas entidades, específicamente en los municipios de Valle de Chalco, Solidaridad y de la Delegación Tláhuac. Dictamen número 4, con el punto de acuerdo relativo a los hechos, este se acaba de retirar. Dictamen número 5 de la primera Comisión de Gobernación de Puntos Constitucionales y Justicia, por el que se exhorta a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas a establecer líneas de acción y que apliquen operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional. Dictamen número 6, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Defensa Nacional a realizar las investigaciones sobre el presunto ingreso ilegal de armas de origen alemán a territorio mexicano con la finalidad de determinar y en su caso deslindar responsabilidades. Dictamen número 7, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a analizar la viabilidad de implementar un programa de frigoríficos sociales. Dictamen número 8, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer los mecanismos tendientes a solucionar los problemas relacionados con el transporte público de la Ciudad de México. Dictamen número 9, por el que la Comisión Permanente exhorta al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social para que analice y rinda a esta soberanía un informe sobre la viabilidad de implementar las reglas de Mandela en el sistema carcelario en México. Dictamen número 10, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social informen sobre las acciones implementadas para establecer los hechos acaecidos el 5 de junio del 2009 en la guardería ABC y el apoyo a las víctimas de esta tragedia. Dictamen número 11, en sentido negativo al punto de acuerdo por el que se exhortaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que canalizara los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales FONDEM para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila. Dictamen de la primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que se refuercen las acciones tendientes a cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del delito de fraude cometido en contra de ahorradores de ese Estado,
y a su vez se solicita que en el momento procesal oportuno informe esta soberanía sobre el estado de dichas acciones. Dictamen número 13, por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que realicen de manera conjunta los trabajos de actualización del Atlas de Riesgo de dicho Estado. Dictamen número 14, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que realice un estudio técnico que permita valorar la incorporación de innovaciones tecnológicas para la prestación del servicio de transporte público individual, así como para determinar la regulación de las empresas que operan bajo esta modalidad. Dictamen número 15, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe sobre el estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como las acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la normatividad de la materia. Dictamen número 16, por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal informe esta soberanía sobre el impacto de la implementación de las reformas contenidas en la Ley de Propiedad en Condómino de Inmuebles para el Distrito Federal, así como el avance de la expedición del reglamento correspondiente. Dictamen número 17, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que analice la viabilidad a través de los medios de comunicación masiva para establecer un programa de difusión en el que se informe a la población las acciones que puedan constituir la comisión de delitos contra la libertad y la dignidad de las personas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales. Dictamen número 18, por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión recoge el esfuerzo, labor y coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos por su pronta, eficaz y respuesta ante el tornado del pasado 25 de mayo en Ciudad Acuña, Coahuila. Punto número 5 del orden del día, asuntos generales, y punto número 6, clausura de la reunión. Presidente. Muchas gracias. Este es el orden del día, se pone a consideración de los presentes. Están en cargo en este orden del día. Se van a manifestar. Gracias. Aprobado el orden del día. Señores legisladores, también compartir con ustedes que están a disposición los dictámenes correspondientes con la finalidad de saber si alguno de estos dictámenes se desempeña. Más que una reserva, sería una propuesta de ampliación de uno de los resolutivos, señor presidente. Específicamente en el dictamen número 3, que se refiere a la problemática de los municipios de Valle de Chalco, Solidaridad y la delegación Tláhuac, me parece que el resolutivo no recoge completamente lo que se está solicitando y quisiera hacer una propuesta de ampliación para que se incluyera otro resolutivo para solicitar a las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México a que den primero una solución, sobre todo en el tema de seguridad, en estas dos, en este territorio que parece que es el territorio de nadie, y en el tema de seguridad social también, y luego el resolutivo que ustedes están proponiendo, que se analice y se presenten las alternativas de solución a la problemática, pero no se da solución inmediata. Si gusta, si le da reserva, con que nos anuncie que se reserva, votamos todos los demás, luego regresamos al dictamen que se reserva para que nos haga la propuesta de edición sistemática. Si gusta ir redactando algún texto también para que podamos en un momento dado considerar. El dictamen número 18 de la lista original, suprimiendo el 4 que había como el 17. Y el dictamen número 3 también se reserva. Adelante, señor. Dictamen número 12. Son las reservas tomando entonces en consideración los dictámenes que han sido reservados. Solicito a la Secretaría
12, el 21 y es el miércoles. Muy bien. Quedan reservados estos 3 dictámenes. Solicito a la Secretaría, si es tan amable, de recoger la votación del resto de los dictámenes que están aprobados en el orden del día, no sin antes dar la bienvenida al diputado Roberto Ruiz Normato, que está aquí, en sustitución del diputado Manuel Anuel Baños, nuestro amigo el diputado Fernando Rodríguez Deval, bienvenido también, la diputada Esther Quintana Salinas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, el diputado Alejandro Bergel, que también está con nosotros, muchas gracias, senador Carlos Romero de Champs también, perdón, Carlos Romero Hicks. Muchas gracias. Y creo que ya la segunda vez en otras profesionales. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida a todos y cada uno de los senadores y senadoras Magdalena Cultivado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Y dicho lo anterior, si es tan amable la Secretaría, le solicito que tome la votación de los dictámenes que no han sido resueltos. Se somete a la consideración de los presentes los resolutivos del dictamen número 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Los legisladores que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones. Por unanimidad se aprueban los dictámenes, presidente. Muchas gracias también a la bienvenida al diputado Gilberto Guevara y a la diputada Cristina Rodríguez también con nosotros. A continuación, en el orden que se ha previsto la reserva, en relación al dictamen que se encuentra contenido con el número 3, pues tiene el uso de la palabra la diputada Lilia. Específicamente en el dictamen número 3 que presentan los diputados Alejandro Sánchez Camacho del PRD, la exposición que hace el diputado no solamente presenta la problemática que existe entre los municipios del Valle de Chalco, Solidaridad y la delegación Tláhuac, donde existe una problemática de falta, digamos, del Estado de Derecho y sobre todo de normatividad y de proyectos en una franja que parece que el Distrito Federal y el Estado de México no han tomado responsabilidad. Me parece que el resolutivo es atinado, donde se exhorta al gobierno del Distrito Federal y del Estado de México para que analicen y presenten alternativas de solución a estos núcleos poblacionales localizados en estos límites territoriales. Sin embargo, lo que el propio diputado esgrime en sus argumentos es que hay una problemática que hay que atender de manera inmediata. Y aunque no estamos proponiendo que se apliquen proyectos específicos de manera inmediata en el área, sí que se haga un acuerdo, y ese lo proponemos como un primer resolutivo, que se exhorte al gobierno del Estado de México y del Distrito Federal para que se brinden alternativas de solución inmediata a las problemáticas de la ciudadanía en esta zona, específicamente en el tema de seguridad y de atención social, para que mientras se hace este análisis o se haga el diagnóstico, las personas que viven en esta área puedan tener una solución inmediata a su problemática mientras se pongan de acuerdo estas dos entidades. Muchas gracias. Muchas gracias. También tiene el uso de la palabra la diputada Lisbeth Eugenia Rosas, por favor. Gracias, presidente. Es sobre el mismo punto, el punto de acuerdo presentado por mi compañero diputado Alejandro Sánchez Camacho. De manera original, sobre todo, solicitaba un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
para poder investigar y emitir alguna recomendación al respecto. Entonces yo solicitaría a los presentes se pudiera considerar también el exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se puedan investigar los hechos y en su caso poder emitir alguna recomendación correspondiente tanto al Gobierno del Estado de México como al Gobierno del Distrito Federal. Bueno, son dos propuestas que nos permiten considerar que se está cumpliendo con el fin de la propuesta original, que es por un lado la atención a esa población que se encuentra en estos límites que son territoriales de dos entidades federativas, en el sentido de que se les atienda en temas sensibles que tienen que ver con los planteamientos que hace la diputada Lilia Aguilar, y por supuesto que también el tema de un informe que pueda en este sentido emitir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también venía propuesto en el proyecto original. Y en este sentido se pregunta si hay alguna otra intervención con relación a este punto. De no haberla, y si no tienen ustedes inconveniente, con las adiciones de los planteamientos realizados por las dos legisladoras, le solicito a la secretaria. Antes, señor presidente, ¿cuál sería el texto de la adición? Sí, la propuesta específica. Lo están elaborando para que lo tienen impreso el texto. Solo si puedes imprimir un ejemplar. Solo para leer el texto antes de su Tengo aprobación. muchas deficiencias, pero una es visual y es evidente. No alcanzo a ver. Si me permite, señor, estamos haciendo un proyecto de redacción que daría, se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México para que se brinden alternativas de solución inmediatas a la ciudadanía en esta zona, particularmente en materia de seguridad, seguridad pública y seguridad social, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que investigue los hechos y en su caso emita las recomendaciones pertinentes. Esa es la redacción del segundo resolutivo. Todo lo que tenga que ver con la atención de la gente, nadie puede ir en contra. Sin embargo, el eje de la proposición con punto de acuerdo, en realidad, lo que plantea es dirimir un conflicto de límite territorial. Justamente por eso la ciudadanía se ve desatendida a virtud a que no puede establecerse una relación directa con relación a las demarcaciones. Está bien hacerlo. Digo, el asunto era originariamente la competencia del Senado, ha sido modificado el marco constitucional y es ahora competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay obstáculos sobre esto, usar solamente una expresión diferente de seguridad social. La seguridad social en sentido estricto tiene que ver los derechos derivados de los trabajadores y sus familias derivados de una relación formal de trabajo. De acuerdo. ¿Se hace en materia de desarrollo social? Perdón, desarrollo, sí, de desarrollo social es correcto. Está bien. Perdón, ¿desarrollo social o problemática social? Me parece que es en positivo. En positivo, desarrollo. Así quedaría el resolutivo en esos términos. Le solicito a la Secretaría, si es tan amable, de tomar la votación de este dictamen. Se somete a la consideración de los legisladores presentes el dictamen número 3 con las modificaciones expuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias, así se registra y se recoge las firmas del dictamen. Por otro lado, tenemos la reserva del dictamen número 12 a cargo de la senadora María del Pilar Ortega Martínez, a quien le concedemos el uso de la palabra. Gracias, presidente. En el punto de acuerdo, en el resolutivo que se está planteando el punto de acuerdo marcado en el orden del día con el número 12, se refiere a una petición del senador Fernando Yunes para efecto de que esta soberanía, el Senado, la Comisión Permanente en este caso, exhorte
a las autoridades del gobierno de Veracruz a efecto de que den cumplimiento a una orden de aprehensión que fue dictada desde el año 2012 y que tiene que ver con la defraudación que fueron objeto más de 1,400 ahorradores de ese estado por parte de una caja de ahorro popular, en donde ellos, este número de personas les resultaron lesionadas en su patrimonio, resultaron defraudadas y bueno, pues la urgencia del punto tiene que ver justamente porque han transcurrido 3 años desde que se giró la orden de aprehensión y la misma no ha sido cumplimentada. En los resolutivos que nos está proponiendo la mesa directiva, el primero es exhortar a la Fiscalía del Estado para... No, ese es el punto. La mesa directiva es... Perdón. Es un único. La Comisión Permanente exhorta a la Fiscalía del Estado de Veracruz para que se refuercen las acciones tendientes a cumplimentar las órdenes de aprehensión en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz, lo que nos parece correcto. Pero luego en la segunda parte de este mismo resolutivo, que es un único resolutivo, se señala que se solicita, que dicho informe se solicite se haya enviado en el momento procesal oportuno. Lo que nosotros estamos pidiendo es que, tomando en consideración que ya transcurrieron 3 años de que una orden de aprehensión fue cumplimentada y la misma no se ha podido llevar a cabo, que no se especifique que sea en el momento procesal oportuno, sino que se señale que sea a la brevedad, tomando en consideración pues que ya transcurrieron 3 años de que la autoridad debió haber cumplido con esa orden de aprehensión. Obviamente dentro de los cauces legales, pero sí es importante que esto sea a la brevedad, tomando en consideración también la desesperación en que están todavía un número muy importante de ahorradores en ese estado. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Graciela Ortiz para referirse a esta propuesta. Solamente un comentario, porque me parece que como está redactado el punto de acuerdo a someterse a consideración nuestras el día de hoy, es correcto. Por un lado pide que se refuercen las acciones para ejecutar la orden de aprehensión y por otro lado pide que en el momento procesal oportuno se informe a esta soberanía sobre el estado de dichas acciones. Son dos acciones las que se están solicitando. Me parece que la corrección que tiene el punto de acuerdo es la correcta. Sí. No sé, senadora, si lo quieres. Adelante, en uso de la palabra, senadora. Sí, entiendo Ortega. un poco el sentido que se quiso darle al resolutivo, en el sentido de señalar que dentro del momento que corresponda al proceso penal. Sin embargo, creo que esto no afectaría la legalidad del proceso si pedimos que sea a la brevedad. Insisto, porque la razón por la que este punto de acuerdo está ante esta comisión permanente justamente es parte de la desesperación de los ahorradores, pues de encontrar realmente la justicia. Entonces, a su demanda. Si nosotros le pedimos que sea a la brevedad, obviamente esto inclusive se puede señalar que dentro cumpliendo con las reglas del proceso o dentro de los cauces legales, pero que sí sea a la brevedad, a partir obviamente de una premisa de legalidad. Sí, cómo no. Sin duda alguna, si me lo permiten, solamente hacer una consideración al respecto. El Ministerio Público y por supuesto los jueces que libran o emiten órdenes de aprehensión lo hacen con la finalidad de tutelar intereses que fueron afectados. En este caso muy concreto, intereses, derechos, bienes, valores, etcétera, que en este caso fueron lesionados a un grupo importante de ahorradores. Sin duda alguna, en este sentido, las autoridades han cumplido con el mandamiento de la orden de aprehensión. La regla procesal establece, tratándose de naturaleza del orden penal, la regla procesal establece precisamente lo que se llama el sigilo en el proceso de la localización, identificación y en su momento detención de las personas. Por eso nosotros en la parte final del resolutivo
hemos planteado la posibilidad de que se informe en el momento procesal oportuno. O sea, no podríamos ponerles nosotros un plazo o decirles que hay urgencia, porque incluso esto puede alertar a las personas que están en este momento pues evadiendo la acción de la justicia. Esa es la razón fundamental por la que, en aras de tutelar efectivamente los intereses de las víctimas, de los ofendidos, que en este caso son los ahorradores, hemos planteado precisamente esa fórmula para no poner una exigencia que ponga también pues en alerta a las posibles personas que han cometido estos delitos. Ese es uno de los sentidos por los cuales también, y sobre todo porque existe una regla procesal muy clara en la cual pues está prohibido que se estén planteando cuál es el camino que lleva a un proceso de averiguación. Esa es más o menos la razón fundamental. Tomás Torres Mercado, el señor diputado tiene la palabra y enseguida... Claro, yo diré poco porque lo ha expuesto bien el señor senador presidente de esta comisión, el senador Zamora. Miren, aquí el propósito, la demanda y el reclamo es definitivamente que se capture a los bribones, que son Manuel Bautista García y Maricela Hernández Cruz, que defraudaron a través de una caja de ahorro a miles de usuarios. Es la caja Cerro Azul. Pero miren, efectivamente, en el procedimiento, en el enjuiciamiento penal mexicano, ahora con un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en los códigos locales, en la tradición y en el Código Federal de Procedimientos Penales, hay una institución, efectivamente, bien lo dijo el señor presidente, de resoluciones o mandamientos de sigilo. Es decir, cuando se emiten, deben conservarse sin el conocimiento de nadie, salvo de la autoridad judicial que los manda y de la ministerial, en este caso, que debe dar cumplimiento material, en este caso a una orden de aprehensión. Pues imagínense, se trata de una medida cautelar, asegura el caballo, el vehículo, la persona, y lo estamos publicitando, entonces tiene oportunidad de ocultar el caballo, el vehículo, la persona. No es debido tener conocimiento de las órdenes de aprehensión, porque son mandamientos judiciales de sigilo. Una vez recibidos por el Ministerio Público, comisiona a la policía que debe con sigilo y con eficacia dar cumplimiento. ¿Cuándo se publicita? Cuando se ejecuta el mandamiento de aprehensión y que se pone a disposición de la autoridad judicial. Compartimos los términos de la propuesta. Finalmente, es un hecho reprochable y lo que se está demandando es eficacia. Para el cumplimiento, yo decía, y se los voy a proponer, no estoy oficiosamente tratando de modificar el punto de acuerdo, porque hay que reconocer que reglamentariamente habrá que consultar a quien lo propone, eventualmente. Dice, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que proceda a la captura de Manuel Bautista García y Maricela Hernández Cruz, presuntos defraudadores de miles de ahorradores de la caja Cerro Azul, y una vez detenidos sean puestos a disposición de la autoridad judicial y de estas acciones se informe a la Comisión Permanente del Congreso General. Esa es la propuesta. Pero, sin embargo, asumo, señor presidente, compañeras y compañeros, el texto, como usted lo ha señalado, contenido en el acuerdo de la proposición. Muchas gracias. Gracias. Para los mismos efectos y en ese orden, diputada Lisbeth Rosas, senadora Adamira Gastelum Bajo también, senadora Pilar Ortega y senadora Graciela Ortiz. En ese orden tienen el uso de la palabra. Sí, presidente, a mí me parece que el punto se quedó incluso corto respecto a los considerandos y al exhorto. Creo que más allá de que haya el análisis jurídico por parte de ustedes como abogados y expertos en la materia, a mí me parece que el sentido común nos llama a hacerle un enérgico llamado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, porque no es posible que en un asunto en donde fueron defraudados cientos de vecinos de Cerro Azul, de un municipio tan pequeño y tan marginado y con tanta necesidad,
después de 3 años no se pueda cumplimentar una orden de aprehensión por un fraude, hasta donde tenemos aquí el dato de más de 358 millones de pesos. Entonces yo creo que tenemos que ser sensibles, compañeros diputados, y hacer un exhorto más enérgico a la Fiscalía y a la propia Procuraduría para que agilicen la investigación, remitan un informe a esta soberanía de por qué la tardanza en un asunto que se ve evidentemente claro que hay los elementos para poder hacer las órdenes de aprehensión correspondientes. Yo creo que tenemos que ir más allá en este punto y ojalá y todos tengamos esa sensibilidad para que este tipo de asuntos no los congelen las procuradurías. Y más cuando se trata de asuntos que le duelen a tantos ciudadanos. Por favor. Muy bien. Adelante, senadora Castelo. Me parece que la propuesta que hace el diputado Tomás es una propuesta muy integral, porque la preocupación tanto del el proponente como de la senadora Pilar es la tardanza. Pero si ustedes revisan tanto el término de lo que nos lo han propuesto, tiene 3 elementos fundamentales. Primero, hablan de reforzar, y si se van a reforzar las acciones, yo creo que agilizan las cosas. Sin embargo, creo que yo ya tenía estas anotaciones, que lo que ha propuesto el diputado Tomás recoge la preocupación primera, que es apúrense, o sea, ya no le den más vueltas. Si hay una localización, díganos cómo está, pero sobre todo creo que la preocupación es la tardanza que se ha tenido y que la diligencia que se debe dar a estos casos. Me parece que la propuesta que hace el diputado tiene estos elementos mucho más precisados. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, senadora. Gracias. Bueno, simplemente para insistir en 2 temas. Me parece pertinente la propuesta que hace el diputado Tomás Torres, pero también la que hace la diputada secretaria de esta comisión. Creo que es un tema que duele, que lastima a mexicanos que viven en una situación complicada, que están depositando sus ahorros en una institución que consideraron confiable, y que creo que lo que puede hacer este órgano legislativo justamente es responder a esa preocupación, a esa indignación de estas personas que han sido defraudadas. Y me sumaría también a la propuesta que hace la diputada e insistir en el tema de la brevedad, porque si bien es cierto que hay un sigilo procesal y si bien es cierto que hay reglas dentro del procedimiento penal, creo que salvaguardando esas reglas, creo que lo importante es saber por qué 3 años y esto no ha sido posible. O sea, yo creo que salvaguardando la legalidad, salvaguardando las reglas procesales, pedirle a la Fiscalía que nos informe qué es lo que ha pasado, que se ha impedido que durante 3 años no se haya podido complementar esto. Y yo creo que esto ayudará justamente a ejercer presión para que efectivamente esta institución cumpla con su labor y con su deber. Nada más. Muchas gracias. Gracias, senadora. Adelante, senadora. Muchas gracias, señor senador. A mí me parece que este es un tema que vale la pena que lo discutamos en un ambiente de estricta objetividad. Yo creo que lo que no podemos hacer es prejuzgar, porque al prejuzgar estaríamos sesgando cualquier elemento que se esté dando en la integración de la averiguación y en la cumplimentación de la orden de aprehensión. Yo sí considero que vale la pena que lo veamos de manera integral, como lo está planteando el diputado Tomás Torres, para que en un ámbito de estricta objetividad se cumpla lo que es, me parece, el interés que todos hemos compartido, de darle una respuesta puntual y oportuna y lo más rápidamente posible a aquellos que han sido afectados por un acto de fraudulento por parte de quienes tenían a su cargo la cooperativa o la acción o la caja de ahorros que fue defraudada.
creo que podemos, a partir de una redacción específica, respetuosa, puntual, el exigir el cumplimiento de la orden de aprehensión, pero también el no prejuzgar las acciones que esté llevando a cabo la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz. Eso me parece que es muy importante. Sí, muchas gracias. Finalmente, para este tema, la diputada Lilia Aguilar tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Precisamente retomando lo que ha dicho mi paisana, la senadora Graciela Ortiz, sin prejuzgar, pero para que sea un punto de acuerdo que incluya todas las aristas, como también ha señalado la diputada Lisbeth Rosas, me parece que es necesario incluir que también se haga una investigación a las autoridades, más allá de los avances o no avances, para que se pueda tener claro por qué no se ha avanzado en esta investigación o no se han ejecutado estas órdenes de detención, si es que las hubiera. Y por eso digo que sin prejuzgar, lo que propongo es que se haga una investigación, puede ser por parte del mismo gobierno estatal, pero sí es necesario saber qué es lo que pasó, por qué no se llevó adelante, como se dijo en esta mesa, la detención de los bribones y si hay algún problema dentro de la misma Procuraduría y que esta investigación se haga dentro de la soberanía del mismo Estado, pero sí para entender qué es lo que no está funcionando y por qué se ha dilatado el tema. Muchas gracias. Sin duda alguna, lo más importante es lo que existe en la conciencia de los legisladores y legisladoras que han hecho uso de la palabra. Es la tutela efectiva de los intereses de las personas que fueron defraudadas. Por esa razón, tomando en consideración las propuestas que se han hecho en la mesa, me permito hacer una propuesta de resolutivo, toda vez que hemos procurado que los dictámenes que votemos nosotros por lo menos cuenten con ese consenso general y que permitan en un momento dado tomar en cuenta los diferentes puntos de vista. Tomando en consideración esto, sería la propuesta siguiente. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta para que a la brevedad, o sea, aquí tenemos que ponerlo ya así, se proceda a la captura de Manuel Bautista García, Marisela Hernández Cruz, presuntos defraudadores, para no prejuzgar, de miles de ahorradores de la Caja Cerro Azul, y una vez que sean detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, se informe de estas acciones. Creo que eso es lo sustancial que recoge los diferentes puntos de vista. Si estamos de acuerdo en esa redacción, pido a la Secretaría lo someta a votación. Con su venia, presidente, se somete a consideración el dictamen número 12 con las modificaciones expresadas por el presidente de la comisión. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones, se aprueba por unanimidad las modificaciones. Una abstención de la diputada Lilia Aguilar. Vote a favor de los ahorradores, dice. ¿Está a discusión ahora el dictamen reservado o ya no hay ninguno? Ya no tenemos. Retiro el dictamen, sí está, pero retiro la observación, pero hay que votarlo porque lo votamos. No está. Se somete a consideración el dictamen número 18. Okay. Que quedó pendiente, pero se acaba de retirar la observación. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Por la negativa, abstenciones, se aprueba por unanimidad el dictamen número 18, presidente. Muy bien, continuando con el orden del día, asuntos generales. Se pregunta si alguien quiere intervenir. No habiendo más asuntos, se levanta esta sesión y en forma similar serán convocados a la próxima sesión de trabajo para la semana que viene. Solicito a las y los legisladores permanecer, si son tan amables, para terminar de recabar las firmas de los dictámenes. De esta manera.